Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Respira. Estamos leyendo ya el último capítulo, el capítulo número 10, que se llama Rápido, Lento y todo lo contrario. Y en este video lo vamos a terminar, aunque va a quedar un poquito extenso. Si viajáramos atrás en el tiempo unos 5,000 años a los confines de lo que ahora es Afganistán, Pakistán y el noroeste de India, veríamos arena, montañas rocosas, árboles polvorientos, tierra rojiza y llanuras amplias, el mismo paisaje que ahora cubre gran parte de Oriente Medio. Pero también encontraríamos otra cosa: 5 millones de personas viviendo en ciudades con casas de adobe adosadas, calles construidas meticulosamente siguiendo patrones geométricos y niños jugando con juguetes de cobre, bronce y hojalata. Entre los callejones sin salida veríamos piscinas para el baño público, con agua corriente y retretes conectados a complejos sistemas de saneamiento. En el mercado veríamos a comerciantes contando productos con pesos y medidas estandarizados, a escultores tallando elaboradas figuras en piedra y a ceramistas elaborando cazuelas y tabletas. Aquella era la civilización del Valle del Indo, llamada así por el río que baña el valle. Dicha civilización fue la cultura humana antigua más extensa geográficamente, más de 770,000 kilómetros cuadrados, y una de las más avanzadas. Por lo que se sabe, esta cultura no tenía iglesias, ni templos, ni espacios sagrados. La gente que vivía allí no producía esculturas religiosas, ni iconografía. No había palacios, castillos, ni imponentes edificios gubernamentales. Puede que no se creyera en ningún dios, pero la gente creía en el poder transformador de la respiración. Un sello de esta civilización hallado en los años 20 del siglo XX representa a un hombre con una postura inconfundible. Está sentado con la espalda recta, con los brazos extendidos y las manos encima de las rodillas. Tiene las piernas cruzadas y las plantas de los pies juntas, con los dedos apuntando hacia abajo. El vientre está lleno de aire, ya que está inhalando a conciencia. Varias figuras halladas comparten también esta misma postura. Estos objetos son las primeras posturas yógicas documentadas en la historia de la humanidad, lo cual tiene sentido. El Valle del Indo es el lugar donde nació el yoga. Las cosas parecen ir muy bien en la región, pero en torno al año 2000 a.C., el área fue víctima de una sequía que hizo dispersar a gran parte de la población. Luego se establecieron en ella individuos arios procedentes del noroeste. No eran los soldados rubios y de ojos azules de la tradición nazi, sino unos bárbaros de pelo oscuro que venían de Irán. Los arios conquistaron la cultura del Valle del Indo y lo codificaron, la condensaron y la reescribieron en sánscrito, su lengua. Es mediante estas traducciones en sánscrito que nos han llegado los Vedas, los textos religiosos y místicos que contienen la documentación más antigua que se conoce con la palabra yoga. En dos textos basados en las enseñanzas védicas, los Upanishad, Brihadaranyaka y Chandogya, estas las primeras lecciones sobre respiración y sobre el control del prana. Durante los siguientes milenios, los antiguos métodos de respiración se extendieron por India, China y más allá. Cerca del 500 a.C., las técnicas fueron filtradas y sintetizadas en los Yoga Sutra de Patanjali. Respirar lentamente, aguantar la respiración, respirar profundamente, inflando el diafragma y alargar las respiraciones. Aparecía todo ello en este texto antiguo, una interpretación laxa de un pasaje del Yoga Sutra 2.51 dice: cuando llega una ola, te anega y sube por la arena. Entonces da la vuelta, retrocede pasándote por encima y vuelve al océano. Es lo mismo que ocurre al respirar. Se exhala, se cambia de sentido, se inhala, se cambia de sentido y luego el proceso empieza de nuevo. En los Yoga Sutras no se menciona en ningún caso el movimiento entre posturas, ni siquiera su repetición. La palabra en sánscrito asana significaba originariamente postura y asiento. Se refería tanto al acto de sentarse como al material sobre el que uno se sienta. Lo que no significaba específicamente era levantarse y moverse. El yoga primitivo era la ciencia de permanecer quieto y generar prana respirando. De Rose se hizo una idea de este yoga antiguo en los años 70. Cuando viajaba por la India intentando reconstruir las prácticas primitivas del Valle del Indo, allí asistió a una clase a los pies del Himalaya, en Rishikesh, India. La escuela era muy básica, con un suelo de tierra, y estaba llena de habitantes del pueblo que buscaban un lugar caliente en los días de frío. Las clases eran informales y la relación entre alumnos y profesores era respetuosa pero cercana. Los profesores bromeaban con los alumnos durante los ejercicios y los alumnos
Les devolvían las bromas. Esfuércense más. Gritaban los instructores con una voz gruñona y directa. Pueden hacerlo mejor. No había ni gimnasia, ni antigimnasia, ni bioenergía, ni ocultismo, ni espiritismo, ni zen, ni danza, ni expresión corporal, ni macrobiótica, ni shiatsu. Recordaría más tarde de Rose. Las posturas se hacían una sola vez y se mantenían durante un periodo insoportablemente largo. Aquellas largas posturas posibilitaban que los alumnos se centraran por completo en la respiración. La sesión de clase fue difícil y al terminar de Rose estaba sudado y dolorido. Nada que ver con el yoga de hoy en día, dice, desde el otro lado de la mesa. Me cuenta que no fue hasta el siglo XX que las posturas del yoga se combinaron y empezaron a repetirse para crear un tipo de danza aeróbica llamado yoga vinyasa. Es esta forma de yoga y otras técnicas híbridas lo que ahora se enseña en gimnasios y en centros. El yoga antiguo y su énfasis en el prana, el sentarse y la respiración, se ha convertido en una forma de ejercicio aeróbico. Con esto no se quiere decir que el yoga moderno sea malo, simplemente es una práctica distinta de la que se originó hace 5.000 años. Unos 2.000 millones de personas practican ahora esta forma moderna, porque las hace sentir bien, verse mejor y tener una mayor flexibilidad, de la misma manera que los estiramientos y el ejercicio. Cientos de estudios han confirmado los beneficios curativos del vinyasa y los asanas, ejecutándolo de pie o como sea. ¿Pero qué hemos perdido? De Rose pasó 20 años viajando de Brasil a India, aprendiendo sánscrito y desterrando textos antiguos del yoga. Pulgada a pulgada, a través de siglos de escombros, según escribió, encontró pruebas de las prácticas originales del yoga, pronunciado como una O larga, que proviene del antiguo linaje Nirishwara Samkhya, una práctica y filosofía tan distinta de la versión moderna que de Rose cree que merece ser llamada por su antiguo nombre. Las prácticas del yoga no fueron diseñadas para curar problemas, me cuenta el maestro. Se crearon para que las personas sanas ascendieran al siguiente nivel de potencial, para conferirles el poder consciente, para calentarse a voluntad, expandir la conciencia, controlar el corazón y el sistema nervioso y vivir una vida más larga y brillante. Hacia el final de nuestro encuentro de varias horas, le cuento a The Rose mi experiencia en aquella casa victoriana hace 10 años, cómo había practicado la antigua técnica del pranayama, llamada Sudarshan Kriya, y cómo quedé asombrado rápidamente. Le cuento cómo una versión más leve de aquella reacción sigue ocurriéndome, como les ocurre a millones de personas cuando practico la respiración tradicional yógica. Versiones del Kriya ha habido desde el 400 a.C. y según algunos relatos lo practicaron desde Krishna a Jesucristo, pasando por San Juan y Patanjali. El Kriya que yo había experimentado fue desarrollado en los años 80 por un hombre llamado Sri Ravi Shankar y ahora lo practican decenas de millones de personas en todo el mundo. A través de la fundación The Art of Living, hace más o menos lo que hace el Tumo, dice The Rose. Ambos fueron diseñados a partir de las mismas prácticas ancestrales. El Sudarshan Kriya tampoco era un pasatiempo, exigía tiempo, dedicación y fuerza de voluntad. La técnica central llamada respiración purificadora requiere más de 40 minutos de respiración intensa, desde jadear a una frecuencia de más de 100 respiraciones por minuto hasta varios minutos de respiración lenta y luego un rato en el que apenas se respira. Uno se limpia y vuelve a empezar. Le cuento de Rose acerca del sudor extremo, la completa pérdida de la noción del tiempo y la ligereza que sentí en los días posteriores. ¿Cómo había pasado la última década buscando una explicación, llevando a cabo varios experimentos de laboratorio, analizando gases sanguíneos y escaneando mi cerebro? Él está sentado tranquilamente con las manos juntas. Dice que ha oído esto muchas veces. Me explica que no ha encontrado nada en las mediciones de los aparatos científicos porque he estado buscando en el lugar equivocado. Es energía, es prana, lo que me había ocurrido era algo sencillo y común. Había acumulado demasiado prana respirando muy intensamente durante mucho rato, pero aún no me había adaptado a ello. Esto explicaba el sudor y el cambio en la conciencia. Sudarshan es un término formado de dos palabras, su que significa bueno y darshan que significa visión. En mi caso había tenido una muy buena visión. Los yogis antiguos dedicaron miles de años a perfeccionar las técnicas de pranayama, concretamente para controlar esa energía y distribuirla por todo el cuerpo para provocarse buenas visiones más o menos atenuadas.
Para dominar el proceso cabría dedicarle varios meses o años. Los respiradores modernos como yo podemos intentar infiltrarnos en este proceso y acelerarlo, pero vamos a fracasar. Alucinaciones, aullidos, manchas en la ropa, nada de eso está previsto que ocurra. Es una señal de que nos hemos excedido. La clave del Sudarshan Kriya, del tumo o de cualquier otra práctica enraizada en el yoga antiguo es aprender a ser paciente, a mantener la flexibilidad y a absorber lentamente lo que la respiración nos ofrece. Mi experiencia inicial con el Sudarshan Kriya pudo ser un poco discordante, me dice de Rose, pero también me convenció del auténtico poder de la respiración. A fin de cuentas, eso es lo que me trajo aquí. Tras algunas rondas más de preguntas y respuestas con The Rose, ha llegado la hora de irme. Él tiene que hacer las maletas y regresar a Nueva York, donde sus compañeros regentan 2 bulliciosos centros del método de Rose, en Tribeca y en el Greenwich Village. Yo tengo que tomar un vuelo de 17 horas de regreso a casa. Intercambiamos unos cuantos obrigados, un apretón de manos, y sigo a Pineiro, mi traductor, pasando por delante de las relucientes espadas y los lazos rojos. Luego nos adentramos en las oscuras sombras del pasillo, pero antes de irme, Pineiro se ha ofrecido para enseñarme algunas de las técnicas de respiración del yoga antiguo por las que es conocido de Rose. Subimos al tercer piso, nos descalzamos y entramos en el salón. La habitación no es distinta a cualquier otra clase de yoga que haya visto. Hay una colchoneta azul en el suelo, espejos que ocupan toda la pared, estanterías y carteles en sánscrito. Pineiro se sienta con las piernas cruzadas, de tal forma que su cuerpo queda centrado entre las ventanas y proyecta una sombra de Buda por la sala. Yo me siento enfrente de él. Al cabo de un minuto empezamos a respirar. Comenzamos con el Jiya Pranayana, que conlleva enroscar la lengua hasta la parte superior de la boca y aguantar la respiración. Hacemos unos cuantos bandas, un método para redirigir y retener el prana dentro del cuerpo, mediante la contracción de los músculos de la garganta, los abdominales y otras áreas. Luego me acuesto delante de él de modo que estoy mirando arriba a los azulejos blancos acústicos. El ejercicio final que haré, me dice, tiene como objetivo generar prana en el cuerpo y focalizar la mente. Concéntrate en un solo movimiento fluido desde la inhalación a la exhalación, dice Pineiro. Estas son las mismas instrucciones que me dieron en aquella sesión de Sudarshan Kriya hace muchos años, las mismas que aprendí de Anders Olsson tiempo después y de Chuck McGee, instructor del método Wim Hof. Ahora conozco el proceso. Ahora sé cómo funciona. Relajo la garganta y hago una inhalación muy profunda, levantando el diafragma y luego exhalo completamente. Inhalo de nuevo y repito la acción. Inhala por completo y exhala por completo, dice Pineiro. Sigue así, sigue respirando. Y ahí está, una vez más. Y aquí estoy, una vez más. El zumbido en los oídos, el latido de bombo de heavy metal en el pecho, el flujo de calor estático que me llega a los hombros y la cara. Llega la hora, te anega y sube. Entonces da la vuelta y retrocede para volver al océano. He sentido esto antes muchas veces. Es lo mismo que debieron de experimentar las personas del Valle del Indo hace 5000 años y los chinos 2000 años después. Alexandra David Neal se calentó con esto en una cueva del Himalaya. Iwami Rama lo concentraba en sus manos y en su corazón. Buteyko lo descubrió gracias a una ventana en la sección de asmáticos de un hospital en Moscú y Carl Stowe se lo enseñó a veteranos moribundos de un centro médico de Nueva Jersey. A medida que respiro más deprisa, que alcanzo una mayor profundidad, me viene de golpe los nombres de todas las técnicas que he explorado durante los últimos 10 años. Pranayama, Buteyko, respiración coherente, hipoventilación, coordinación respiratoria, respiración holotrópica, Adama, Madhyama, Uttama, Kevala, respiración embrionaria, respiración armonizadora, respiración del gran maestro Nada, Tumo, Sudarshan Kriya. Puede que los nombres hayan cambiado con los años, puede que las técnicas hayan sido readaptadas y reformuladas en culturas distintas, en periodos distintos y por motivos distintos, pero nunca se perdieron. Estuvieron dentro de nosotros todo el tiempo esperando a que las aprovecháramos. Nos dan las herramientas para ampliar los pulmones y enderezar el cuerpo, para estimular la circulación, equilibrar la mente y el estado de ánimo, y para activar los electrones de nuestras moléculas, para dormir mejor, correr más deprisa, bucear a mayor profundidad, vivir más tiempo y seguir evolucionando. Nos ofrecen un misterio y una magia de la vida que se desvela
y un poco más con cada nueva bocanada de aire que tomamos. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Respiras, sobre todo que sea útil en su vida cotidiana. Muchas gracias a Ender Omar, que sigue muy pendiente la lectura de este libro. Terminamos el capítulo número 10, es el último capítulo. Todavía falta un epílogo que se llama El último suspiro, así que lo sigo esperando para concluir la lectura de este libro. Muchas gracias por escuchar.